Bien, gracias Nico nuevamente por la presentación de amortiguamiento. Em, Vamos a ir de continuo para no terminar más tarde, pero me parece que era un tema que, digamos, este ejercicio lo quería compartir y, digamos, ahora hay una parte más relajada donde vamos a trabajar con Praxis y no tanta teoría que bueno, es compleja. Les comparto pantalla y les cuento qué es lo que vamos a hacer. Ahí, si pueden me avisan cuando se está viendo. Perfecto, gracias Nico. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar con uno de los tutorials que tenemos en Praxis. O sea, siempre ustedes recuerden que en Praxis van a Help, Manuals, y dentro de Manuals está el paquetito de los tutorials, que seguramente ya hicieron algunos en Geotecnia Numérica 1 y algunos habrán avanzado más todavía. En particular hay dos tutorials que quería mencionar. El primero es el 14 para esta versión 2024.1 que tengo descargado, 2024.2. Donde está el análisis dinámico de un generador en un medio elástico, que esto es algo de alguna de las imágenes que mostró Juan Musat en su presentación. Y en segundo lugar, esto que es el Free Vibration and Earthquake Analysis of a Building, que es lo que quería compartir con ustedes y ver en detalle. La idea inicial era tener un poco más de tiempo. No es que Nico se atrasó ni yo me atrasé, sino que, bueno, se fue dando de esta forma, así que lo importante es que lo otro se haya entendido bien. Así que, digamos, este ejercicio yo ya lo hice antes de la clase de hoy, como para practicarlo y ver que me dan de todo. Así que voy a agarrar ese modelo y no ir paso por paso haciéndolo en vivo, sino que vamos a agarrar un modelo ya hecho y comentando cómo es que llegué hasta ese lugar. Entonces, esto después ustedes lo pueden hacer tranquilos, digamos, repasando el video que les va a quedar de esta clase y el tutorial, el PDF. Pero básicamente lo que vamos a hacer es enfrentarnos a el proceso de poder determinar mediante un análisis dinámico la frecuencia natural de un edificio y, en segundo lugar, entender cuál es el impacto que tiene un sismo en un edificio. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco los objetivos. Y adicional a eso, la idea es que vamos a ver dónde están los botones para activar un modelo viscoso, condiciones de borde viscosas, o condiciones de borde free fill y compliant base, que las últimas que vieron con Nico, y dónde están algunos botones, y ver un poco también el tema del amortiguamiento de Rayleigh y ese tipo de aspectos. ¿Está bien? Entonces, los objetivos de este tutorial es empezar a realizar análisis dinámicos, trabajar con las condiciones de borde dinámicas, cómo definir un sismo y colocarlo dentro de nuestro modelo, analizar free vibrations para después detectar cuál es la frecuencia natural y entender cómo es el amortiguamiento histerético de Harding Soil Model with Small Strain Stiffness. Y bueno, como les decía, a través del Free Vibrations, obtener la frecuencia natural mediante el uso del espectro de Fourier. ¿Está bien? Entonces, el tutorial nos va indicando las estratigrafías. Se las voy compartiendo. Yo me voy a poner esta pantalla de este lado para ir siguiendo los lineamientos de este PDF, pero lo voy a ir compartiendo desde el modelo, así es un poco más interactivo. Entonces, fíjense,
Lo primero que tenemos que ver de este ejercicio es, tenemos una estratigrafía dada con un material que llamamos Upper Sand Layer y Lower Sand Layer, arriba y abajo. Son dos materiales que están definidos con el modelo de HSS. Eso va a implicar que siempre que trabajemos con modelo HSS va a tener incluido amortiguamiento histerético, que vamos a analizar. Y sobre eso, esa estratigrafía se va a colocar un edificio. Ese edificio se modeló mediante elementos de placa en los laterales. Vamos a structures, elementos de placa en los laterales y también las losas intermedias, también el basement, y mediante elementos de node to node anchor se modelaron las columnas. ¿Está bien? El tutorial nos va a indicar cuáles son todas las propiedades de rigideces y de peso de los plates. ¿Está bien? Entonces ahí ya les digo un primer tip, si es que van a hacer este ejercicio, es que es evidente que la frecuencia natural que nosotros vamos a obtener de este edificio va a ser función de su masa y va a ser función de su rigidez. Entonces, si ustedes quieren hacer algunas pruebas de ver cómo va cambiando la frecuencia natural, pueden después de obtener, digamos, los resultados equivalentes a los que indica el tutorial, actualizar la masa o actualizar las rigideces para ver cómo va cambiando la frecuencia natural. También les va a servir para ver cómo cambia el impacto del sismo sobre el edificio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más podemos ver del modelo? Y también viendo un poco lo que va indicando el tutorial. Tenemos definidos los plates y los anchor, tenemos definidos los materiales, tenemos indicados todas las propiedades, y también fíjense que agregamos interfaces en el contacto del el terreno con el edificio para hacer esa duplicación de nodos, y también generamos interfaces en los bordes laterales y en el borde inferior. Esto es debido a que en la condición de borde free fill y compliant base necesitan que para que funcione correctamente se genere esa duplicación de nodos. ¿Está bien? Esa interfaz no se va a activar, sino que va a estar presente y de esa forma el modelo va a poder simular correctamente el free fill y el compliant base. ¿Está bien? Ahora vamos a ir a las etapas constructivas. Bien. Este es el planteo. Fíjense el tema del dominio. Alguno me preguntó más temprano cuál es el dominio suficiente para hacer esto. No hay una respuesta única, pero sí siempre, digamos, lo que repito es las dimensiones en profundidad. Estos son 40 metros, por lo menos que tener casi el doble desde el centro para un lado y para el otro. Fíjense que acá es 0 y acá incluso creo que es 80, sí es 80. 80 y 80 para allá, con 40 de profundidad. Se van a dar cuenta cuando ustedes corran el modelo si les quedó corto el dominio, porque van a ver que el efecto del free fill o algo genera algún desplazamiento acá que puede influenciar en nuestra zona de interés y bueno, de esa manera ustedes van a tener que agrandarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué queremos ver de esto? Definimos todo esto y veamos los materiales. Los materiales de tipo plate y anchor no tienen ninguna particularidad, simplemente, como les decía, indicar una masa, y me retracto, también los elementos estructurales tienen el amortiguamiento de Rayleigh. ¿Está bien? Que ahora los vamos a ver directamente en un material geotécnico. Pero también, bueno, esto está indicado en los materiales que indica el tutorial, pero también, digamos, entonces destaco que los plates necesitan tener el amortiguamiento de Rayleigh porque también van a estar amortiguando. ¿Está bien? Y después las condiciones mecánicas de rigidez axial y flexional
salen del PDF. Entonces, permítanme ver si la columna sí no tiene ningún amortiguamiento metido, simplemente la rigidez axial y la separación entre columnas en profundidad. Bien, vamos a lo que quería mostrarles acá. Soil and interfaces. Vamos a ver el Upper Sun Layer. El Upper Sun Layer está definido con todos sus parámetros. Y fíjense que acá, permítanme ver algo. Lo que hicimos, digamos, por lo menos está hecho en el tutorial, es trabajar con un Rayleigh de 0, o sea, no considerar un Rayleigh en el modelo HS Small, pero sí considerar que tiene el amortiguamiento histerético que se ve en esta parte de acá. Nosotros definimos todos los parámetros de rigideces, y cuando definimos todos los parámetros de rigideces, cuando vamos a la parte de Small Strain y vamos al G0Ref, fíjense que acá se repiten algunos de los gráficos que vieron con Nico, donde se ve la degradación de la rigidez en función del aumento de la distorsión y el aumento del amortiguamiento en función del aumento de la distorsión. Entonces, como decía Nico, a muy baja distorsión, el amortiguamiento histerético es muy bajo y eso va a implicar la necesidad o no de poner un amortiguamiento de Rayleigh. ¿Está bien? Ese amortiguamiento de Rayleigh, el tutorial para el HSS no lo coloca, pero ahora yo a modo de ejercicio y para ver dónde está, dónde se coloca, lo voy a indicar, y es en general, Rayleigh alfa y beta, y vamos a copiar los mismos valores que nos dieron para los plates, para poner algo y chusmear desde ahí. Rayleigh alfa, y esto es lo que quiero que veamos juntos. En este esquema se ve lo siguiente. Para esos coeficientes de Rayleigh alfa y beta, lo que nos está dando es que para una frecuencia de 1 Hz estamos teniendo un amortiguamiento del orden de 4%. Entonces, de alguna forma, lo que yo debería estar haciendo esto porque entiendo que el rango de frecuencias en la que va a tener influencia mi respuesta para el sitio donde estoy o para la estructura donde estoy, está en el orden de 1 Hz. Entonces, en el orden de 1 Hz le estoy dando un 5% de amortiguamiento de Rayleigh. ¿Está bien? Esto así se ve medio raro, pero si pongo log(xk), una escala logarítmica, quizás ahí en esta especie de zoom se ve un poco mejor, que tengo un poquito menos del 5% en la frecuencia de 1 Hz. Y digamos, esta forma de la curva se llega con la mezcla que mostró Nico entre un alfa y un beta. ¿Está bien? Otra forma de trabajar con esto es trabajar con a qué frecuencia quiero tener un determinado damping. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo, que se llama Single Degree of Freedom Equivalent. En 0.1 de frecuencia, si yo le pongo un 18% de damping y en 1% le pongo 4.35, el valor exacto, me genera esta forma. ¿Está bien? O sea, ustedes van a poder ingresar a obtener cuánto vale el alfa y beta, también a través de definir directamente para algunas frecuencias dadas qué amortiguamiento quieren. ¿Está bien? Entonces, si hago el ejercicio de yo decir, bueno, para 0.5%, perdón, para 0.5 quiero que haya un amortiguamiento de 5, y para 1% quiero que haya un amortiguamiento
de 5, fíjense que se acomodó el esquema y se me actualizó automáticamente los coeficientes de Rayleigh. ¿Está bien? Entonces ustedes, en función del entendimiento que tengan del problema, van a poder ajustar el amortiguamiento de Rayleigh, que es complementario al histerético, que tiene el modelo HSS, y al de radiación, que va a estar dado por el free field, el compliant base. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que quería ver con ustedes. Rayleigh. Tenemos definidos los materiales, tenemos definidos los materiales de la estructura, tenemos las interfaces. Entonces, ¿qué más hicimos? Generamos una malla, antes de ir a más detalles, generamos una malla, que la malla no se hizo, digamos, por lo menos el tutorial no plantea la verificación de tamaño de elemento ni de delta T, eso queda por chequear, entendemos que está bien, pero bueno, hacemos una malla, siempre chequeamos que la malla cumpla con las condiciones de calidad que necesitamos. Ahí vamos a ver. Ahí estamos. Condiciones de calidad. Esto siempre hay que hacer este chequeo. Quality 0.74. Esto se ve muy bien. Así que podemos continuar. Flow conditions. No, digamos, tenemos un nivel freático por acá abajo. No tiene ningún efecto para el problema y el ejercicio que estamos viendo. Y vamos a Stage Construction. Y veamos cuál es la secuencia para determinar la frecuencia natural y para incluir el sismo. En primer lugar, arranca mi modelo, tengo mi estratigrafía. Tengo mi estratigrafía, es todo horizontal, puedo trabajarla con un initial phase casero, me va a dar bien, listo. Tengo mi estado tensional inicial y está todo en orden. Segundo paso, voy a construir un edificio. La construcción de ese edificio implica excavar esta zona, o sea, apagar esos clústeres y activar la interfaz en el edificio y prender todos los plates y los node-to-node anchor. ¿Está bien? ¿Qué hacemos acto seguido? Acto seguido, acá es donde empieza a haber una novedad. Déjenme decirles también y que creo que este tutorial que voy a mencionar ahora no está dentro del paquete de tutorials que sale del Plaxis, pero es esto de acá, permítanme, ahí estoy compartiéndolo. Ahora veo si se los puedo pasar por el chat o lo subimos al grupo. Creo que está en el tutorial, en el manual por defecto. Creo que es el 17 o por ahí. Ok, a ver. Thermal, o capaz no está justo en el Dynamic. Ah, no, el 16 en tu caso, ese de ahí. No, este es el que estoy haciendo ahora, pero yo lo Ah, que digo... perdón, no sabía que. Okay. No, perdón, por eso. Está bien. Quizás no terminé de No expresarlo. dije nada. El tutorial que les estoy presentando ahora está dentro de Plaxis, ahí van a Manuals y está. Y este es el otro que les quería decir, donde el ejercicio que les voy a presentar ahora de colocar una fuerza y sacarla y ver cómo oscila libremente y con eso después obtener la frecuencia natural, existe el tutorial que se llama Phi Vibration Analysis of Adam, que me permite obtener la frecuencia natural de una presa. ¿Está bien? Y la obtención de la frecuencia natural de la presa se obtiene de la misma forma que vamos a ver ahora para un edificio. Que básicamente es colocar una fuerza, hacer que esa fuerza actúe,
retirar la fuerza y dejar que dinámicamente esto se vaya amortiguando y que oscile libremente. ¿Está bien? Entonces esto después se los voy a compartir o se los voy a hacer llegar para que también tengan el ejercicio de calcular la frecuencia natural en una presa. Entonces, ¿cómo es esto? Voy a colocar una fuerza acá de 10 kilonewton metro en un punto de mi estructura. Entonces vengo acá, genero una tapa plástica, le coloco la fuerza y continuo a la colocación de la fuerza, lo que hago es hacer una tapa dinámica, donde voy a hacer una tapa dinámica que dure 5 segundos, y en esa tapa dinámica que duró 5 segundos, que se cuelga de la tapa de la carga, voy a apagar la carga. Fíjense que en esta etapa la carga está prendida y en vibration la carga está apagada. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué efecto tiene? Veamos en el output. Estoy yendo un poquito rápido para llegar a dar, digamos, este ejercicio, pero cualquier cosa me frenan. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo voy a Course Manager, ya lo tengo hecho, pero vamos a verlo juntos. Vamos a ponerlo New, así lo hacemos juntos. Y acá coloco tiempo, Dynamic Time. Yo elegí un nodo antes de correr esto, que era el nodo donde estaba aplicada la carga, y me fijo cómo es el desplazamiento en función del tiempo. Fíjense acá que tengo dos resultados, porque tengo las dos fases. Yo quiero únicamente ver la fase de Phi Vibrations. Y la fase de Phi Vibrations, viendo qué pasa con ese nodo, va a haber un desplazamiento inicial, porque yo estoy liberando, tenía una carga, la saco. Inicialmente tenía un desplazamiento de 6 milímetros hacia la derecha y esto empieza a oscilar. ¿Está bien? Esa oscilación se va a ir amortiguando porque tengo los coeficientes de Rayleigh, porque tengo el medio viscoso debido a la radiación, amortiguamiento por radiación, y esta información lo que puedo hacer es ir acá a Settings y hacer una transformada de Fourier, digamos, de esta respuesta, Use Frequency Representation Spectrum, y poner Standard Frequency, y eso me permite hacer una transformada de Fourier de esa respuesta y encontrar que para 1 Hz tengo el pico de respuesta. Que esto quiere decir que este edificio tiene una frecuencia natural de 1 Hz. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les decía, después ustedes pueden probar actualizando la masa, cambiando la rigidez y ver cómo va cambiando esta frecuencia. Entonces, esa es la primera parte del tutorial. Entender que con este Phi Vibrations pueden obtener la frecuencia natural a través de este módulo de transformada de Fourier. Jonathan. Sí. Hola, buenas noches. Consulta, el nodo que elegiste para determinar este gráfico que estábamos viendo corresponde a un nodo. Ok. El nodo donde está colocada la carga. Perfecto. Bien. Gracias. De nada. Bien. Entonces, primera parte está. Y la segunda parte, perdón, acá déjenme decirles que para la parte de vibration, donde no tengo un sismo abajo, por default, si yo voy a ver qué es lo que dice la parte de dynamics, tengo un borde viscoso en Xmin y Xmax.
¿Está bien? Ahora, cuando yo vaya a la parte de Earthquake, donde voy a colocar un sismo acá abajo, fíjense que en Xmin tengo free fill, en Xmax tengo free fill y en Emin tengo compliant base. ¿Está bien? Para seguir los lineamientos del amortiguamiento por radiación que explicó Nico. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aplico ahora un sismo? Olvídense de la carga que está acá. Esa carga fue únicamente parte de esta ruta para obtener la frecuencia natural. Yo quiero meter un sismo abajo. Para meter un sismo abajo, lo que se hace en Structures es colocar lo que se dice un desplazamiento impuesto. Voy a acá y pongo Create Line Displacement. ¿Está bien? Coloco un Line Displacement, se puede colocar por acá también. Coloco un Line Displacement a lo largo de toda la superficie inferior. Y ese Line Displacement que coloqué, lo que voy a decir que sea un desplazamiento impuesto que esté definido en X, prescribe en X, y en Y que no se mueva. En Y que quede fijo. O sea, yo lo que quiero hacer es mover esto en sentido horizontal. ¿Está bien? Y en principio esto es un desplazamiento impuesto, pero yo lo voy a convertir en un efecto sísmico. Entonces lo que se hace es indicar que esto tenga un dynamic multiplier, que es lo que está acá. Y veamos qué significa esto. Esta interfaz lo que nos permite es indicar mediante una tabla o mediante un comportamiento armónico nuestra señal sísmica. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el tutorial nos va a dar una tabla donde nos va a decir, en función del tiempo, cuál es la aceleración. ¿Está bien? Y esto lo voy a tener durante 23 segundos. ¿Está bien? Entonces, yo puedo ingresar a mi multiplicador con distinta información. En particular, yo quiero hacer un análisis dinámico donde tengo una señal sísmica en aceleraciones. Voy a cargar la tabla y acá voy a poder estudiar cuál es el comportamiento de mi sismo. O voy a poder reflejar cuál es la señal. A esa señal vamos a ver que le vamos a apretar este botón que se llama Drift Correction, que lo que hace el Drift Correction es asegurarse que los desplazamientos al finalizar nuestro registro sísmico terminen en 0. ¿Está bien? Entonces siempre el Drift Correction lo vamos a indicar. Sí, José. Hola, Ari, ese registro sísmico ya está aplicado el 0.5 o algo así, el factor de... No, buen punto, ahora lo vamos a ver, perfecto. O sea, acá puse registro sísmico completo. Ah, ok, perfecto. No, pero está buenísimo lo que decís porque ahora lo tengo que mencionar. Ah. ¿Está bien? Entonces, y ese registro sísmico que marqué desde acá en multiplier, permítanme ir a esta parte, donde acá ya lo tengo bien marcado, lo tengo completo. Fíjense que multiplier en X, ya me cambió, bueno, esto era una tabla, y esto, ahí está. En la tabla tiene esta información, voy a poner aceleraciones, drift correction, y fíjense acá lo importante, que inicialmente mi desplazamiento prescripto es 1. Entonces lo que hace el Dynamic Multiplier es multiplicar por 1, o sea, simplemente agarrar el Dynamic Multiplier y poner la aceleración que yo le indique. Pero como acá lo que tienen que acordarse de poner, como dice José, es ponerle un 0,5. Entonces con ese 0,5 le están poniendo la mitad de la señal para que cuando pegue acá y rebote, lo que vea arriba sea lo que quiero que vea y no vea el doble. ¿Está bien? Y esto nuevamente lo pueden chequear a través de ver el tutorial completo en el Plaxis. O sea, también, para que vean que es algo que hay que hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo coloqué mi sismo? Lo puse con un prescribed displacement, lo multipliqué por el displacement multiplier,
que era una tabla con aceleraciones y tuve el recaudo de actualizar los boundary conditions y tengo mi earthquake. ¿Está bien? Entonces, si voy ahora a la solapa earthquake, y esto es lo último que les mencionamos, cualquier cosa nos pueden consultar. Fíjense que vuelvo a colocar que el calculation type es dynamics. Voy a correr durante 20 segundos, sabiendo que mi sismo tiene 24 segundos, o sea, voy a estar bien. Y en numerical control parameters voy a tener presente que la cantidad de pasos más la cantidad de subpasos, o sea, por son 4, cada paso tiene 4 subpasos, o sea que en total voy a hacer 4000 pasos. Si tengo 20 segundos y voy a hacer 4000 pasos, eso implica que voy a hacer un delta T de 0.005. ¿Está bien? Que entendemos es acorde a esta necesidad. Dynamics, corremos 20 segundos, tenemos la cantidad de pasos, y acá en Dynamic Control Parameters aparecen los dos coeficientes gamma y beta, que acá están nombrados de otra forma, como alfa y beta, el 0.25 y 0.50, que les comenté que eran dos parámetros que podían ajustar para la convergencia numérica en Newmark. ¿Está bien? Entonces, si lo quieren tocar, está acá, le recomendamos no tocarlos. ¿Está bien? Información respecto al sismo. ¿Cuál es la salida de mi sismo? Voy a salida acá. Voy a Tools. Vengo acá. Y en esta tabla de acá puedo ver, en función del tiempo, cuál es la aceleración en X en el punto de control que yo tenía. O sea, yo quiero ver cuál es la respuesta de mi sismo en la parte superior de mi edificio. ¿Está bien? Y nada, lo pudimos obtener mediante la aplicación del sismo de la base con las condiciones que veníamos mencionando. ¿Está bien? Sé que fui un poco rápido en este aspecto. Por suerte está el PDF donde queda todo aclarado paso a paso. Y prefiero dejar este último minuto o dos, lo que sea necesario, para que me hagan alguna consulta puntual. Pero las cosas generales que quería marcarles dónde estaba y cómo actualizarlas, se las llegué a marcar. Entonces, pregunto si hay alguna duda o comentario. Hola Ariel, Sí. Juan por acá. ¿Qué tal, Juan? ¿Van a realizar el tutorial de la presa en alguna clase más adelante? No, pero se los voy a compartir. Los voy a subir a la carpeta del Drive y les voy a decir por el chat dónde lo dejo. Así ustedes lo practican y cualquier cosa nos consultan. Pero fíjate que es la misma idea. Permitime así, con esto cerramos. Es la misma idea. Y lo que me permite es, digamos, de vuelta, obtener un desplazamiento en función del tiempo, digamos, lo dejo libre y me va a dar que por ejemplo, la frecuencia natural de esto era del orden de 3%. 3 Hz, perdón. Sí, te pregunto porque, mira, en esto de la frecuencia natural hay varias voces. Algunos dicen que las presas no tienen frecuencia natural, hay otros dicen que no es la altura dividido, no es 4H por la velocidad de onda de corte, sino que es dividido por 1.7. Y, Sí. y cuando tú haces estos modelos, tú mides una razón espectral, si la mides en la mitad del talud o si la mides en la cresta, te va a dar algo distinto. Entonces, cuando tú ocupas estos damping ratios, Plaxis te dice que lo ocupe en un rango de frecuencia y que la frecuencia 1 sea la frecuencia de tu input, la frecuencia 2 sea la frecuencia de tu problema, y la verdad es que la frecuencia de tu problema puede variar un poquito.
Entonces lo que yo hago es más o menos sacar cosas a la mitad del talud o 3/4 del talud en la cresta sí. Está y buenísimo ahí lo más que o menos, mencionás. y ahí más o menos veo la frecuencia de mi problema y ahí defino los damping ratios. Eso está bien, concuerda con lo que Sí. ustedes hacen, ¿no? Sí, vas un paso más y está bien. Vale. Digamos, eso, por ahí van los tiros. Sí, o sea, es algo que, digamos, nadie puede tener una certeza de cuál es la frecuencia natural y nada. Son temas complejos y que se sigue investigando y entendiendo cómo funciona, digamos, una manera que nosotros, sí, te comento que podemos entender mejor cuál es la frecuencia natural es excitando nuestra presa con distintos sismos que tienen distinta frecuencia en preponderancia y a veces, digamos, terminás detectando que la frecuencia natural de tu presa, no sé, está en el orden de entre 0,8 y 1,2 Hz, porque cuando le metés los sismos que tienen esa frecuencia preponderante es donde más excita y donde más, digamos, dispara. O sea, es una especie de resonancia. Entonces esa es otra manera de poder buscar y encontrar mejor dónde está la frecuencia natural. Pero sí, tu comentario estaba bueno. Vale, gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, bien. Si no hay más comentarios, bueno, hoy tuvimos una clase medio extensa con 3 presentaciones, más este ejercicio que la idea era ir un poquito más paso a paso, pero bueno, hubo varias consultas, que eso estuvo bueno en las otras partes, así que estamos acorde. La semana que viene vamos a seguir con esto, va a dar Alejo introducciones a sismos empresas y algunas cuestiones más y vamos a recapitular todo lo necesario para ir entendiendo todos estos conceptos que van a ser necesarios para el TP número 2, que básicamente es agarrar la misma presa del TP1 y aplicarle un sismo. ¿Está bien? Así que bueno, agradezco la atención, agradezco la participación que fue muy buena durante la clase y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Ariel. Gracias.